imaginas que pudieras entrarte en tu piel, caminar y empezar a descubrir todo el cosmos que habita en ella? Nos encontramos con Shadia Blel, bióloga y estudiante de la maestría en biociencias de la Universidad AFID, quien ha desarrollado y trabajado ampliamente sobre el microcosmos de piel. Shadia, ¿cómo te encuentras? Hola, Lau, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Shadia, cuéntanos un poquito en qué consiste tu proyecto como tal, qué has descubierto, cómo es ese viaje de adentrarse en todo lo que vive en la piel del ser humano. Listo. Bueno, mi trabajo de grado está direccionado hacia la microbiota de la piel, principalmente de la piel facial, ¿cierto? Digamos que el objetivo es encontrar esos microorganismos que son cultivables, que podemos encontrar en diferentes condiciones dermatológicas en población colombiana, específicamente en población antioqueña. Entonces, digamos que lo ideal es encontrar patrones entre las personas de diferentes condiciones de salud. ¿Cuáles son las condiciones de salud? Rosácea, dermatitis seborreica, acné y controles sanos. Y poder ver como qué características son muy específicas de cada condición, específicamente de microorganismos cultivables que vivan en nuestra piel. Súper interesante, Shadi, que has encontrado como a nivel de profundidad de microorganismos. O sea, realmente sí hay una diferencia entre personas que no presentan ninguna condición en piel y personas que presentan. Listo, digamos que ahora estamos todavía en el producto de muestreo. El muestreo total son 104 participantes para que sea representativo. Por ahora tenemos un avance de 14 personas y ya hemos encontrado algunos patrones interesantes. Por ejemplo, en algunos medios de cultivo, es decir, donde crecen esos microorganismos, hay unos microorganismos muy específicos del acné, que se llama Cutibacterium acnes. Entonces así vamos viendo algunas huellas. Entonces que en personas con acné vamos a encontrar esos tipos de microorganismos relacionados a esas patologías inflamatorias. Que en rosácea vemos, por ejemplo, un pH que está más alterado. Que en personas con dermatitis seborreica también encontramos, digamos que unos microorganismos que son muy únicos, que son levaduras. ¿Quién iba a imaginar que uno tiene una levadura presente en la piel? Incluso en rosácea encontramos también hay presencia de ácaros. Entonces, bueno, son muchas cosas que estamos en camino de descubrir. Son todavía hay un largo camino que seguir pues como recorriendo, pero eso es como lo que tenemos como por ahora de esos avances. Shadi, ¿y qué implicaciones puede tener realmente en la vida de una persona el común saber esos microorganismos que tiene la piel, por ejemplo, asociados a una condición como las que mencionas que estás estudiando, o si no tiene ninguna condición aparente? Listo. Bueno, digamos que una de las motivaciones para hacer este estudio fue ver que en otros lados del mundo, específicamente en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, veíamos mucha frecuencia de pruebas diagnósticas de microbiota de la piel. Entonces, en casos de personas que tenían acné y un acné que no se les quitaba con nada, entonces tomaban antibióticos, tomaban medicamentos, y nada que les quitaba el acné. Tenían tratamientos faciales, nada se les empeoraba. Entonces, de ahí sale como esa idea de hacer una prueba diagnóstica y decir, bueno, una patología como el acné va mucho más allá que solamente decir tienes un tipo de microorganismo, sino que es una dinámica, todo un ecosistema. Y si tú no conoces qué microorganismos son los que están viviendo ahí y qué dinámicas están realizando, no hay tratamiento que sirva, ¿cierto? A muchas personas no es muy efectivo. Entonces, respondiéndote ya la pregunta de realmente como por qué es importante, hay personas que entonces se hacen un montón de tratamientos, pero hasta que no se conozca esa composición microbiana es muy difícil hacer un tratamiento que sea eficaz. Muchos son tratamientos que terminan empeorando la condición. Entonces es muy importante poder tener este tipo de pruebas diagnósticas de esta microbiota de la piel para personas que tengan patologías, para personas que no tengan la patología, pero que quieran conocer cómo se debe cuidar realmente la piel facial y digamos que también prevenir este tipo de condiciones dermatológicas inflamatorias. Super Chai, ¿y será que podría haber como alguna predicción respecto a personas que no presenten una condición y la puedan llegar a presentar en el futuro con los datos que tienes hasta hoy? Eso es una muy buena pregunta. Realmente esa es como la idea. La idea es que con los datos de todas estas personas podamos hacer como una primera base de datos
que sea muy completa y que podamos empezar a hacer predicciones. Entonces decir, mira, hay una persona que tiene rosácea y que tiene unas características específicas de comunidades microbianas. Entonces tiene unos patrones que nos crece un tipo de microorganismo en más abundancia, en un medio de cultivo, y ahí podemos ver patrones que cada condición dermatológica tiene. Otra cosa importante, y es que nosotros decidimos escoger estas 3 condiciones dermatológicas, rosácea, acné y dermatitis seborreica, no solamente porque tienen, digamos que ya información sobre qué microorganismos son como el agente causal, sino que en Colombia tenemos una muy alta prevalencia de estas condiciones. Específicamente en Antioquia tenemos aproximadamente 6 millones de personas con acné y solamente mujeres. Entonces esto es súper importante para realmente no extrapolar con datos de Estados Unidos, de países europeos, sino trabajar con nuestros propios datos y entender cómo funciona nuestra propia microbiota. Y ahí, Chay, por ejemplo, en términos bueno, yo me hago, por ejemplo, una evaluación para ver qué tipo de microorganismos tengo en la piel y realmente voy y reviso en internet, que hoy en día muchas personas lo hacen y eso me puede decir, utiliza X o Y tratamiento, eso realmente es útil o no termina siendo útil desde, pues, con lo que nos estás contando en este momento. Esa es una pregunta súper interesante y es que realmente enviar tratamientos, o sea, desde la parte como dermatológica y clínica, enviar tratamientos de manera aleatoria, ¿cierto? Es algo muy delicado. Y también automedicarse, y entonces ahora está muy de moda todo el tema del skincare coreano. Por ejemplo, si tú usas un tipo de producto que no es apto para tu piel, puedes generar unos desbalances, es decir, una disbiosis microbiana gigante, que puede que tú en este caso no tienes rosácea. Imagínate que estás con una piel normal y llega un momento en que empiezas a consumir te empiezas a aplicar estos productos que no son aptos para tu tipo de piel. Puedes desarrollar una patología inflamatoria. Entonces es súper delicado y por eso es que ahora realmente si hablamos de no solamente de piel, sino como anteriormente también hemos hablado de intestinal, pues de microbiota intestinal, cómo hacer una medicina personalizada es súper importante, porque no hay otra forma, digamos, de poder personalizar este tipo de tratamientos y que todas las personas tenemos unos desbalances diferentes, tenemos unos estilos de vida diferentes y que por ende nuestro tratamiento va a ser diferente. Ahí tengo otra inquietud, Chadi, y es respecto a que, como lo mencionaste ahorita, pues a la final el mundo va como hacia allá, hacia la atención personalizada, el diagnóstico personalizado y demás. Sin embargo, uno ve sobre todo muchos estudios del microbioma intestinal, sobre todo que es el más estudiado y no tanto de piel, porque entiendo que desde la parte técnica ya implica unos retos. Para ti, ¿cuáles han sido esos retos? Pues en cuanto, no sé, a la toma de muestras, a la recolección de los datos, a las características que tienen las personas, pues lo que te hayas encontrado. Súper. Bueno, eso también es muy importante. Realmente una toma de microbiota de piel es algo que requiere como pensarle bastante. En el rostro hay diferentes zonas, tenemos zonas húmedas, tenemos zonas sebáceas y poder recuperar esos microorganismos que viven en ambas zonas es difícil, porque entonces si tú usas, digamos, un hisopado, ¿cierto? Coges un hisopito y empiezas a muestrear la piel, puede que no sea significativo lo que vas a obtener ahí. Entonces la preparación del líquido con el que tú vas a humedecer ese hisopo y vas a tomar la muestra tiene que ser muy bien pensado. La manera en la que vas a tomar la muestra tiene que ser muy bien pensada. Esto fue uno de los mayores retos, poder estandarizar esa toma de muestra, también evitar las variables ambientales, evitar las variables técnicas, hay un reto muy grande ahí. La carga microbiana que tenemos en la piel del rostro es muy baja en comparación, por ejemplo, con la microbiota intestinal. Entonces, hacer un análisis de, por ejemplo, comunidades microbianas, hacer extracción de DNA, puede ser difícil, pero bueno, ha sido un reto muy grande, pero lo hemos logrado sacar adelante. Y bueno, yo creo que eso también es parte de hacer ese tipo de investigaciones. Ciencia es ensayo de error, es ir probando qué nos va funcionando y bueno, esos son como los retos principales. Ahorita ya hay el llamado como de la ciencia, sino poder sacar productos
o investigar en cosas que realmente tengan una aplicación, pues, y resuelvan problemas de las personas. ¿Tú cómo te imaginas que va a ser el futuro realmente de esta prueba? Ahorita encontrar pruebas, por ejemplo, para diagnóstico o evaluación de microbiota intestinal es relativamente más fácil en el mundo, de piel no tanto, de pronto por los mismos retos que mencionas. ¿Cómo te imaginas tú que esto va a dar ese siguiente paso? Listo. Algo que me parece importante recalcar es que durante todo este proceso hemos estado acompañadas de una médica dermatóloga y ella nos ha guiado mucho en el tema de la colecta de la muestra, de los pacientes, de identificar las condiciones pues, inflamatorias y ella misma me hace como ese llamado desde los médicos dermatólogos, es como, hey, necesitamos más pruebas en Latinoamérica que sean extrapolables a la población latinoamericana, que me ayuden a diagnosticar ese tipo de padecimientos, que me digan, ve, definitivamente tenés un microorganismo, o sea, tenés, por ejemplo, Cutibacterium magnes, y este microorganismo no lo has podido disminuir. Entonces, ¿cómo personalizo un tratamiento? Entonces, eso es súper importante porque la parte de realmente como sacar un producto y decidir sacar una prueba diagnóstica, no solamente es porque en otros lados también la están haciendo, sino porque los mismos dermatólogos colombianos la han solicitado, ¿cierto? Y les parece importante, la consideran necesaria. Entonces, sí, claramente hay muchos retos, pero esa es la parte como de esta investigación, intentar romper esas barreras y como tratamos en Astrolab, que es realmente llevar como la ciencia y la investigación a un producto, algo aplicable para la sociedad. Entonces, eso es básicamente lo que queremos hacer como futuro de la investigación. Chay, dentro de eso que mencionas, pues como a la final de uno poder llevarlo a, uno escucha o desmitificar, uno escucha pues como hoy en día muchas situaciones, tú que sí has estado metida en el fondo del tema, ¿qué piensas respecto a que, por ejemplo, el microbioma de la piel no es un microbioma aislado de los otros microbiomas que están en el cuerpo del ser humano? Que realmente, por ejemplo, la alimentación sí tiene o no tiene que ver con esa expresión de esos microorganismos en la piel, que el parto, todas estas variables ambientales, ¿tú qué has encontrado y qué opinas respecto a eso? Listo. Factores, por ejemplo, como la microbiota intestinal, hay un eje súper importante, que es ese eje microbiota piel, o sea, microbiota intestinal, microbiota de la piel. Hay digamos que, algo muy estudiado en esta relación y es cómo las personas que tienen SIBO, que es sobrecrecimiento microbiano en el intestino delgado, tienen también como una correlación directa a tener rosácea. Y eso va directamente, o sea, con el tipo de alimentación, ¿cierto? Cómo realmente impacta nuestro estilo de vida, impactan nuestros hábitos en ese tipo pues, de condiciones. Entonces, no son cosas aisladas, todas estas microbiotas que tenemos en el cuerpo son una, o sea, realmente así conocemos como más de las interacciones entre ellas, entendiendo que no son ecosistemas aparte, que en todas hay un equilibrio dinámico, todo es un ecosistema que se está hablando todo el tiempo. Y bueno, digamos que esta relación es como de las más estudiadas cuando hablamos de microbiota intestinal, microbiota piel. Hay diferentes factores que modulan la microbiota de la piel. Hablamos del pH, hablamos de la humedad, hablamos de la temperatura, por eso hablamos como de temas climáticos. La temperatura que manejamos en Medellín específicamente es muy diferente a la que viven en Marinilla, ¿cierto? Y estamos hablando de una zona cercana. Ahora imagínense extrapolar los hábitos, extrapolar las condiciones climáticas de datos del hemisferio norte con nosotros. Entonces es por eso muy importante entender que hay un equilibrio dinámico entre las diferentes microbiotas del cuerpo. Hay un montón de factores ambientales que nos empiezan a modular esa microbiota. Entonces hay que entender que no somos como decirlo, como individuos muy aislados, sino que todas nuestras microbiotas están en un equilibrio dinámico constante. Y dentro de esa diferencia, pues de pronto las personas que puedan estar pensando en esos sistemas donde habitan estos pequeños microorganismos, ¿qué diferencias hay puntualmente? Porque al final la piel está expuesta de forma directa con el ambiente, contrario a lo que pasa, por ejemplo, con el intestino. Sí, súper. Digamos que en el intestino pasa algo muy interesante. Y es que uno puede como pensar que
si yo tengo la piel del rostro en constante, digamos que exposición con todos estos factores que les mencioné ambientales, yo supongo que en mi rostro hay más microorganismos, ¿cierto? Que mi intestino está ahí cerradito y que los microorganismos que hay ahí pueden ser limitados y que los de la piel pueden ser un montón, porque entonces yo me toco con la piel, con las manos, con lo que tengo, pero realmente la piel funciona como una barrera espectacular y ella sabe también que microorganismos se pueden como establecer en ella. Entonces pasa todo lo contrario. La microbiota intestinal es demasiado diversa y no está en contacto, por ejemplo, así como directo como la piel, con un montón de cosas ambientales, y la microbiota de la piel es todo lo contrario. Es muy baja en diversidad. Hay condiciones en las que claramente vamos a encontrar muchas más microorganismos y ahí sí vamos a ver un poquito más de diversidad, pero por lo general es una diversidad baja. Son casi los mismos microorganismos los que se encuentran. Entonces, sí, eso es como algo interesante entre si contrastamos esas dos microbiotas. Bueno, Shadi, ¿qué viene para tu investigación como tal? ¿Cuáles son Listo, esos pasos a seguir? listo. Los pasos a seguir es seguir muestrando a estas personas, personas colombianas, específicamente pues del área metropolitana. Estamos siguiendo pues como en esa investigación por ese lado. Queremos seguir buscando estos microorganismos, estas cepas únicas de cada persona, seguir encontrando patrones y bueno, esperar tener un trabajo de grado que nos dé mucha información y nos permita llevar esta ciencia y esta investigación aplicada. Muchas gracias, Chay, por el espacio, muy interesante. Espero que hayan aprendido muchísimo del tema y a la final tengan esa conciencia de que estamos rodeados de microorganismos por todas partes y hay que cuidar los que tenemos buenos y evitar los que tenemos o los que nos causan problemas. Muchísimas gracias.